Hablaremos de gestión de procesos mediante valores de referencia. Como introducción, valores de referencia es la definición que se emplea hoy en día para indicar los valores que se obtienen en las poblaciones de referencia y ha sustituido al de valores normales para diagnosticar a las personas supuestamente sanas. Generalmente, la efectividad de una prueba diagnóstica se ha dado en función de su sensibilidad y especificidad. En el laboratorio clínico es frecuente tener que comparar dos procedimientos de medida de una misma magnitud para saber si los resultados generados por ambos procedimientos son intercambiables, hecho que implicaría que los límites de referencia estimados con uno de ellos sirve para el otro, es decir, son transferibles. Como objetivos, describiremos y analizaremos el concepto de cada parámetro de los valores de referencia utilizados para el control estadístico de calidad de los pacientes estudiados a través del uso de datos obtenidos. Identificaremos y comprenderemos la utilidad del análisis de la gestión de procesos mediante valores de referencia para emplear su uso de la manera más eficiente. Exploraremos la certeza de los resultados obtenidos en la aplicación de cada uno de los procesos. Como una introducción, dando un concepto de gestión de procesos, constituye el entorno o marco organizacional ideal para llevar a cabo planes de mejora continua, optimización de gastos y aprovechamiento de recursos. Entonces, ya determinación de los valores de referencia. Para determinar los valores de referencia se siguen los siguientes pasos. Selección de personas de referencia, en el cual los criterios deben definir personas semejantes a aquellas sobre las que se realiza el estudio de laboratorio en la práctica. Por ejemplo, si el estudio va a utilizarse para detectar sistemáticamente una enfermedad en la población general, deberá usarse una muestra de dicha población. Como obtención de especímenes, ya al disponer del grupo de personas, por consiguiente, vamos a obtener los especímenes. Entonces es muy importante estandarizar los factores preanalíticos de preparación de las personas de referencia, así como el proceso de obtención de los especímenes y su manipulación previa al análisis, con objeto de reducir los factores que pueden enmascarar los cambios que indiquen la aparición de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento. Realización de procedimientos analíticos. Al obtener los especímenes, se realizan procesos analíticos de medición. Se debe indicar claramente las especificaciones analíticas como el método, los equipos, los reactivos, los calibradores y la forma de cálculo, de manera que el estudio pueda reproducirse y pueda compararse los valores de referencia obtenidos con los producidos en otros lugares, así como también los análisis estadísticos en el que el análisis de los datos obtenidos debe comprender la observación de la distribución, la identificación de los valores aberrantes, la determinación de los límites de referencia y el fraccionamiento de los valores de referencia en los grupos adecuados.
Entonces, vamos a valores de referencia poblacionales univariantes. Los análisis univariantes analizan una variable en diferentes grupos de individuos con una característica como tener un factor de riesgo o recibir un tratamiento. ¿Cómo? Pues la región de referencia univariante de un resultado es definida por los dos límites de referencia sobre el eje de resultados, tal cual lo pueden visualizar en la imagen que coloqué en la diapositiva. Los intervalos de referencia univariantes para dos resultados describen un cuadrado en el plano definido por los dos ejes. La interpretación mediante una región de referencia univariante múltiple consiste en averiguar si un punto queda dentro o fuera del cuadrado que definen los intervalos de referencia univariantes. Valores de referencia poblacionales multivariantes. Son técnicas que permiten estudiar la interrelación matemática de múltiples variables en un conjunto de datos. La aparición de programas estadísticos con potentes analizadores ha popularizado su uso y dota a sus resultados de mayor poder de convencimiento. Se definen estos una región de referencia multivariante basada en un conjunto de valores de referencia de dos o más pruebas de laboratorio, que no está limitada por superficies o cuerpos con ángulos rectos. La región multivariante de referencia para dos determinaciones, en vez de ser un cuadrado, en este caso es un elipse. En el caso anterior de univariantes era un cuadrado. En el caso de ser dos determinaciones. Al interpretar un análisis multivariantes, más importante que comprender el significado de los resultados lo es conocer si las variables han sido incluidas en el modelo, ya que este análisis no solucionará el hecho de no haber incluido un valor importante o un factor importante en la asociación buscada. Por el contrario, la inclusión de muchas variables no hace mejorar el modelo. Transferibilidad de los datos de referencia, de los valores de referencia, perdón. La transferibilidad es una herramienta con la que cuentan los laboratorios clínicos para poder asumir como propios los intervalos de referencia obtenidos por otros laboratorios. Es la propiedad, entonces, por la que unos límites de referencia se pueden considerar como propios de un procedimiento de medida, ya sean en una misma población de referencia o no. Por ejemplo, en casos que podríamos generales de incluirlos sería como que los valores de referencia hayan sido producidos por el propio laboratorio o hayan sido producidos por otro laboratorio. Uso de datos de pacientes para el control estadístico de calidad. Los valores de referencia son propios de cada laboratorio, incluso en la misma población, con el mismo instrumento y con metodologías con un control de calidad adecuado. Es difícil que dos laboratorios produzcan los mismos valores de referencia. Sin embargo, a veces es muy difícil para algunos laboratorios obtener sus valores de referencia, por lo que se recurre a la literatura científica y adoptan los generados por otros laboratorios para saber si son semejantes a los valores propios y pueden asumirlos.
el laboratorio que acepte los valores de referencia obtenidos en otro lugar deberá conocer la forma en que se han obtenido respecto a las características de la población de origen de las personas estudiadas. Uso de los valores de referencia. La presentación de los resultados es importante para que el clínico realice una adecuada interpretación. La forma más generalizada de presentar los resultados es dar el valor medido junto con los correspondientes intervalos de referencia. Cuando se dispone de distintos valores de referencia para diferentes grupos de personas como hombres, mujeres y niños, hay que asegurarse de que los valores de referencia reflejados son los adecuados. En la presentación se suele acompañar, de asteriscos que indican señales de alerta, que muestran normalmente que el valor se encuentra fuera de los valores de referencia. Verificación delta. Es una función de los sistemas informáticos que, por un lado, permite identificar cambios en la condición del paciente o en el estado de la enfermedad. Entonces, este chequea el porcentaje de aumento o disminución entre dos valores sucesivos para analitos que se miden cualitativamente o un cambio cuantitativo, como ser positivos, negativos, para las técnicas cualitativas. Muchos laboratorios han establecido valores críticos y el sistema de verificación delta para monitorear los resultados individuales del paciente. La diferenciación entre el resultado en un laboratorio actual de un paciente y los resultados previos consecutivos que exceden un límite predefinido se conocen como delta check. Un cambio brusco, alto o bajo puede activar este sistema de advertencia basado en computadora y debe investigarse antes de informar el resultado del paciente. La comparación de delta son investigaciones internamente por el laboratorio, las comprobaciones de estas, para descartar errores de etiquetados, errores administrativos o posibles errores analíticos. Verificación de la consistencia de los resultados entre más de un instrumento o método. Esta verificación consiste en evaluar el empeño del método para demostrar que cumplen con los requisitos de la validación. ¿Cuáles métodos? Pues en cierta manera la sensibilidad analítica, la validación, al valor de referencia aceptado o al valor observado y a la veracidad del método. Estos contemplan la satisfacción de las necesidades metrológicas requeridas por el médico para un adecuado tratamiento del paciente. Un laboratorio clínico acreditado o en proceso de acreditación debe demostrar que tiene competencia técnica para realizar las actividades de validación y verificación de los procedimientos de examen cuantitativo establecidos en su alcance para una acreditación. La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de los análisis y refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Para verificar o comparar estos procedimientos se utilizan diferentes tipos de algoritmos o métodos, como selección de procesos Diana o el método de Kendall, entre otros. La consistencia de los resultados es, por ejemplo,
se tendrá una prueba en la que se trabajará, la cual se servirá como un control externo de que yo tengo que dar consistencia, de que ese resultado del método se va a validar al igual que otro control externo, que va a tener el mismo resultado o que de un resultado dentro de un rango de referencia aceptable para poder validarlo, tomando en cuenta el método, el mismo kit, la misma muestra y después se van a intercomparar esos resultados. Entonces, dichos resultados se van a validar con los resultados reales. Si lograron la validación y si dieron con el valor observado de la muestra, se comprobará su veracidad. Como conclusión, se logró identificar el concepto y diferenciación de cada uno de los procesos para obtener un óptimo control de calidad. Mediante la gestión de procesos se logró plasmar el alto nivel de utilidad y eficiencia de los mismos. El estudio constató que al seleccionar el proceso apropiado se obtienen resultados con mayor certeza. Muchas gracias.